Buenas. En este corto video vamos a hacer unas aclaraciones sobre la actividad taller 5 del módulo, pues para que puedan desarrollar los ejercicios. No voy a desarrollar ejercicios, pero voy a explicar. La esencia de un problema es poderlo interpretar, ya sea gráficamente, y luego desarrollarlo matemáticamente. Entonces vamos a hacer algunas aclaraciones. A ver. Dice en el primer punto, obtener la longitud de una escalera recostada en una pared. Entonces, obviamente, pues, la pared y una escalera. Una escalera así. Está recostada contra esa pared. Dice una pared de 4.33 metros de altura. Pues obviamente le están hablando de la pared, metros. Y dice que forma un ángulo de 60 grados con respecto al piso. Si le están hablando del piso, pues este es el piso, aquí va a quedar el ángulo de 60 grados. ¿Sí? Entonces saber interpretar el problema es lo básico, porque de aquí, pues entonces ustedes ya saben que tienen un ángulo y un cateto opuesto y ya con las razones trigonométricas pueden encontrar lo que les estén pidiendo, ya sea la altura, la distancia de la escalera, o puede ser la distancia que hay del pie de la pared hasta el pie de la escalera. Entonces eso ya es interpretación del problema. Vamos con la segunda interpretación. Dice, bueno, el segundo es fácil porque está el gráfico, entonces no es necesario explicarlo, ya es simplemente utilizar o Pitágoras o las razones trigonométricas para desarrollar el problema. El tercero dice, calculamos la longitud de una escalera sabiendo que está apoyada en una pared, es igual a lo que ya expliqué, solamente cambia los datos y la ubicación de los datos. El cuarto dice, para determinar la altura de un poste, entonces tenemos un poste, ¿sí? Digamos que este es el poste de la luz, digamos acá está el piso. Entonces dice, para determinar la altura de un poste, un observador se coloca a 3.5 metros, o sea, si este es el poste y dicen que el observador se coloca a 1, 2, 3.5, entonces acá está el observador, ¿sí? Acá está el bichulín, acá está el muñequito que está observando, el observador. A 3.5, entonces esta será la distancia de acá. Y ve el poste bajo un ángulo de 52 grados con 30 minutos. Entonces dice, y ve el poste, o sea, el poste no lo está viendo él, dice, y ve el poste, o sea que el ángulo va hacia allá y el ángulo de 52 iría 52 grados, 30 minutos iría acá. Lo mismo, ya tengo entonces un ángulo y tengo el cateto adyacente a ese ángulo. Ya sabemos que es un ángulo de 90 grados acá, porque es recto para poder trabajar o Pitágoras a razones trigonométricas, y ya puedo resolver el triángulo. Como les digo, sola interpretación. Vamos con el quinto, dice, el ángulo de elevación de una cometa, entonces tengo el piso, normal como cuando estamos elevando una cometa, entonces tengo el piso, y dice que tiene una cometa acá, digamos que esta es la cometa, y la tienen aquí agarrada una pita, acá está el niño que la está elevando, entonces acá hay una línea recta, acá está el ángulo recto, entonces dice, el ángulo de elevación de una cometa, entonces no puede ser este ángulo porque aquí no la están elevando de acá, entonces el ángulo de elevación de la cometa es 40 grados, ¿sí? Y además de eso me dicen que se han soltado 40 metros de pita. O sea, la pita no puede ser esta ni puede ser esta. La pita obviamente es esta, entonces se han soltado 40 metros de pita. Y ya con esos datos, un ángulo y la hipotenusa, puedo encontrar los catetos con razones trigonométricas y encontrar lo que me están pidiendo. Otra interpretación más. Esto no lo debería estar haciendo porque la gracia es que ustedes interpretaran el problema, pero debido a las circunstancias de ausentismo o de separación que hemos tenido, pues entonces les estoy dando la interpretación para que ustedes puedan desarrollar los problemas. Dice, de la cima de un faro, entonces tengo el piso, digamos que aquí está el faro, ¿listo? Entonces de la cima de un faro, de 8 metros de alto, o sea que le están dando la distancia, 8 metros de alto del faro, se divisa una lancha. Entonces acá está, digamos, la playa, por acá empieza el mar, aquí hay una lancha, digamos que esta es una lancha,
Listo, acá hay un señor en la lancha, aquí está el remo. Listo. Bueno, entonces dice, desde la punta del faro se divisa una lancha con un ángulo de depresión, o sea, acá no puede ser de depresión porque antes se está elevando, ¿no? Depresión es que va para abajo, entonces de depresión. ¿De cuánto? Dice de 8 grados. ¿Listo? Calcule la distancia entre la lancha y el pie del faro. El pie del faro y la lancha. Tengo que calcular esta distancia. ¿Qué tengo? Un ángulo, el ángulo recto. Con estos dos podría hallar este. Acuérdense que la suma de los tres debe ser 180 grados. Y ya con el cateto adyacente a este ángulo que me dieron, puedo encontrar el cateto opuesto con una razón trigonométrica. Vamos con otra interpretación. Ya vamos terminando los puntos que deberían hacer de la actividad 7. Son 10 puntos nomás. Entonces dice, un rectángulo ABCD. Entonces tengo un rectángulo A, B, C y D. Tiene como base de A a B 4.2. De A a B 4.2, digamos que pues la hubiera podido poner acá, pero bueno, 4.2. Y de B a C 1.47. De B a C 1.47. ¿Sí? Quedó al revés el dibujo, pero bueno, es la medida. Halla la medida del ángulo que forma la diagonal AC. Entonces AC, la diagonal AC con la base. El ángulo que forma AC con la base, o sea, me están pidiendo que haya este ángulo. Obviamente esto mide lo mismo que acá, entonces eso es 1.47 y esto mide lo mismo que acá, o sea, 4.2. Entonces tengo los dos catetos. Con los dos catetos puedo hallar el ángulo. Acuérdense de la fórmula que es con tangente. Tangente del ángulo que quiero hallar es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya acuérdense que hago esta división, esto me da un valor, tangente de alfa es igual a eso, shift tangente con la calculadora o segunda función tangente, y ahí ya encuentro el ángulo. Es muy fácil también de encontrar el ángulo teniendo dos catetos. Vamos con nuestro octavo ejercicio. Dice, la sombra que proyecta un árbol. Entonces me están hablando de un árbol, lo mismo. Entonces, terreno, árbol y sombra. Y me dicen, la sombra que proyecta un árbol es de 3.4, o sea, la sombra es lo que mide 3.4 sobre el piso. La horizontal, a ver otra vez. La sombra que proyecta un árbol de 3.4, la sombra que proyecta un árbol de 3.4, entonces lo que mide 3.4 es el árbol. Y la sombra mide 4.3, o sea, esta es la sombra. Entonces ya tengo de acá hasta acá un triángulo donde este cateto mide 3.4 y esta sombra mide 4.3. Me faltaría hallar la hipotenusa. Entonces ahí me preguntan cuál es la hipotenusa o la distancia que hay de aquí hasta la punta del árbol. Me podrían preguntar también este ángulo. Yo con este ángulo, ¿cómo lo hallo? Con los dos catetos, con la fórmula que acabé de dar de tangente. Entonces es muy similar al anterior, solamente cambia pues el contexto. Vamos con el 9. El 9 es un poco más complejo porque cada vez vamos a hacer unos ejercicios un poquito más complejos. Estos son unos ejercicios muy sencillos. Entonces voy a dibujar aquí la base. Acá hay una diagonal, acá hay esto, acá hay unas escaleras, ¿sí? Esta es como la carpa de un circo, ¿sí? Esta es la carpa de un circo, esta es aquí donde se sienta la gente a ver allá el circo. Acá está el circo y, hay un ángulo, y acá hay un triangulito. Me dicen que este triangulito esto mide 5.3, esta distancia, y que esta mide 10, que de aquí a aquí mide 11 y que de aquí a aquí mide 9. Entonces en total esto mediría 30. ¿Sí? Y me están pidiendo cuál es la altura del circo, o sea, cuánto mide esta altura de acá. Entonces es muy sencillo. Yo con este lado de acá y este lado de acá puedo encontrar con Pitágoras este lado de acá.
A la vez, con este lado de acá y este lado de acá, puedo encontrar con la función de tangente que acabo de explicar este ángulo. Entonces ya tendría este ángulo, que es el mismo ángulo para todo el triángulo, uno de 90, y el ángulo que ustedes encontrarían con la suma de los tres ángulos que debe medir 180. Entonces ya tendría también este ángulo. Al ya tener estos tres ángulos, y tengo este lado completo que es 30, entonces ya tengo este y 30. Entonces con una razón trigonométrica que tenga el ángulo y el cateto adyacente a ese ángulo, puedo encontrar el cateto opuesto y ya sabría la altura. ¿Sí? Entonces es cuestión de analizar el dibujo, de ver qué distancias tengo, de ver dónde puedo sacar un cateto completo. Acá tengo un cateto para este triangulito y tengo un cateto para todo el triángulo. El ángulo es el mismo para este triangulito que para todo esto. Entonces ya puedo encontrar muy fácil. Y el último, ese sí lo voy a dejar para que lo piensen, es el número 10. Es muy similar a este, un poquito más de análisis, pero también a la vez es muy sencillo. Entonces ya tienen como la explicación, la guía de cómo pueden hacer esos 10 ejercicios del taller actividad número 5.